Sí, Rolo, se ve el PPT. Gracias, Carlita. So give me all your love tonight. Hola, hola. ¿Me ven? Hola. ¿Cómo me veo?
No te escucho, Rodrigo. Aló, ¿se me escucha? Aló, ¿los demás me escuchan? ¿Me escucháis, Rodrigo? Háceme así si me escucháis. Ya. Yo no te escucho nada, man. Déjame subir el volumen. Y si te escuchamos, Rodrigo. Ahí sí te Ah, escucho. Ahí sí te escucho, ya. hola, buenas noches. Hola, vos, Rodri. Hola, vos, doctor Roja. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y ¿Quién está? usted? La Isidora, la Emilia Rodríguez. ¿Quién más está? Está la Antonia, la Bárbara, la Carla, el Dimitri, la Emilia, la Nacha, la Isidora, la otra Isidora y la Sofía. Están las dos Isidoras. Están las dos Isidoras. Oye, Rodrigo, ¿está ahí? ¿Dónde está ahí en tu casa? ¿Tenéis buena señal? ¿Podemos confiar Sí, en ti? sí, se puede confiar. Bien Ya, wifi acá. ya, buena. Ya, pues. Oye, ya, muchacho, ¿está la jefa, la Emilia? Sí, está la Emilia. Aquí estoy. Hola, Emi, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted, Doc? ¿Todo bien con el grupo? ¿Alguna Todo bien, queja? todo bien. No No sé si usted. importa. A mí no me han dicho nada. Oye, ya, oye, muchachos, el doctor Rodrigo, ya, Rodrigo Canales, interno de medicina interna USACH, que tuvo la bendición de rotar por gastro, es un muy buen joven, destacó, sí, por su participación. Apláudanlo después, no lo aplaudan todavía, ¿ya? Que se gane el aplauso, no, no lo aplaudan todavía. Tuvo una buena rotación en gastro, le pedimos que revisara hemorragia digestiva baja junto con la doctora Marujian, la jefa de la unidad, y lo hizo bastante bien, así que le pedí que colaborara con el SIMI virtual, ¿ya? Así que obviamente el SIMI virtual es súper importante que vengan, que traten de venir y que lo graben si pueden grabar, ¿ya? Para que le transmitan a sus compañeros que no se pudieron conectar. Así que Rodrigo, eso se destacó por buena participación, bien, bien atento con los pacientes y revisó el tema de hemorragia digestiva baja que nos va a presentar hoy día. ¿Cuánto demora tu presentación, Rodrigo? Aproximadamente. Como 15 minutos, 20 minutos. Ya. Te damos 15 minutos y 5 de preguntas si es que hay alguna pregunta. Ya, ¿Listo? Ya, muchachos. listo. Entonces dejo con ustedes al doctor Rodrigo Canales. Ya. Buenas noches a todos los presentes. Para los que no me conocen, soy Rodrigo, interno de medicina del Hospital San José. Y hoy día les voy a presentar acerca de hemorragia digestiva baja. Bueno, partiendo porque es un tema súper amplio, muchas etiologías, lo intenté resumir lo mayor posible para que nos sirva para a todos como un estudio. Ya, entonces, partiendo por las definiciones, primero, hemorragia digestiva baja clásicamente se refería a un sangrado distal al ligamento de Treitz, que es cierto esta banda fibromuscular que ayuda a mantener la unión del duodeno y yuyunal elevada y en la cavidad abdominal, como fija. Pero actualmente las nuevas definiciones la definen como un sangrado desde la válvula ileocecal hasta el ano. Que ahí les puse los dibujitos, la válvula ileocecal que separaría el duodeno del ciego. Se considera entonces hemorragia de intestino medio desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal. Esta antiguamente se conocía como la hemorragia digestiva oscura, pero las definiciones cambiaron con la aparición de nuevas técnicas de imagen, en donde la mayoría de las veces se encontraba la causa en el intestino delgado. Y ahora se reserva el término de hemorragia digestiva oscura exclusivamente para pacientes que a pesar de estudio con EDA y colonoscopía, y además las nuevas técnicas que les dije, que son la enteroscopía, la biocápsula y otros estudios, no se encuentra la causa. Igual hay como una discusión, por ejemplo, entre las distintas guías. La guía americana tiene la definición que les di ahora, pero por ejemplo en la guía europea de gastroenterología siguen denominando oscura eh, aquella que solamente con la EDA y la colona no se encuentra sangrado sin estas técnicas novedosas que les mencioné recién. Ya, pues la epidemiología es importante porque primero es una causa súper importante de hospitalización. La incidencia mundial es alta, es de 33 a 87 en 100.000 habitantes y se cree que está, o sea, no se cree que está en aumento. Está en aumento y se cree que es por el envejecimiento poblacional y cierto uso de medicamentos antitrombóticos, antiplaquetarios, todo ese tema. Tiende a ser en pacientes mayores con edad media de 65 años, 74 a 65 años, comparados con la hemorragia digestiva alta que no tiene a ser tan mayores. La mortalidad es del 2 al 4%,
es un 20 a un 30% de las causas de hemorragia digestiva y faltan datos de epidemiología chilena. Ahora partiendo por la presentación clínica, recordar que la hematoquesia o rectorragia es la presentación clásica de una hemorragia digestiva baja, la hematoquesia siendo cierto sangre mezclada con deposiciones, que es más del lado derecho, colon derecho, mientras que la rectorragia es sangre fresca y brillante, que es más del lado izquierdo. La melena es una presentación más habitual de la hemorragia digestiva altas, pero esto no es absoluto, porque recordemos que un sangrado, por ejemplo, generalmente del lado derecho, si hay tránsito lento, puede presentar em, puede ser baja. Y recordar que cualquiera de las hemorragias se puede presentar con inestabilidad hemodinámica, con shock, etcétera, con dolor abdominal la mayoría. Y algunas definiciones que son la hemorragia severa, algunos la definen como aquella que se asocia a inestabilidad hemodinámica o que requiere al menos 2 transfusiones de unidades de glóbulos rojos. Y algunos consensos consideran que aquellas que requieren 4 o 5 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, o que se asocian a shock o intervención urgente, etc. Sin embargo, esta definición de hemorragia severa no se utiliza mucho en la práctica clínica, pero sí se describe en los estudios. Ahora las etiologías. La más común es la hemorragia diverticular, siendo un 20 o un 30%. Le sigue la patología anorrectal, estando la hemorroide, la fisura anal, etc. El 12 al 21% aproximadamente. Están luego las colitis de todo tipo, la colitis química, la colitis infecciosa, etcétera, que las voy a mencionar un poco más adelante. Las angiectasias o angiodisplasias de un 0 a un 3% y las neoplasias un 11%, que al final la finalidad del estudio con la colonoscopia va a ser descartar una neoplasia. Hay otras causas también, por ejemplo, un sangrado post-polipectomía, que sería como un 0 o 5%. También están las enfermedades inflamatorias intestinales de un 2 o 4%. La proctitis actínica, que tampoco la puse acá, que es de un 0 a un 2%. La agregué hace poco porque vi un paciente con el doctor Rojas que tenía una proctitis actínica, que sea con antecedentes de radioterapia. Y también hay un equivalente del colon a la gastropatía de la hipertensión portal que se da en los cirróticos, que se llama colopatía hipertensión portal, que es la hemorragia digestiva. Generalmente la etiología se puede orientar según la clínica y hay que hacerlo, siendo los divertículos la cosa más común, ¿cierto? Generalmente en mayores de 70 años, que puede ser un sangrado severo, porque es un sangrado arterial. Usualmente se dan sin dolor y es autolimitada. Y recordar, ¿cierto?, la fisiopatología, que es dieta baja en fibra, heces dura, necesidad de una contracción más fuerte y la mucosa se va a herniar por estos puntos débiles de la base recta. Entonces el vaso va a quedar expuesto y es un sangrado arterial. Tenemos las colitis también, la infecciosa, que da generalmente un síndrome diarreico agudo, una disentería, dolor abdominal. Generalmente estas se presentan primero harta diarrea y después viene la sangre. Va a tener factores de riesgo como contacto con otro enfermo, comida, viaje reciente, antibióticos, etc. Y la colitis isquémica, que se da en adultos mayores principalmente, hipotensión, insuficiencia cardíaca con arritmias y generalmente dan dolor abdominal del lado izquierdo. La patología anorrectal es súper común en menores de 50 años, casi siempre son asintomáticos y cuando dan síntomas va a ser rectorragia generalmente. También se pueden acompañar, por ejemplo, de sensación de abombamiento y son leves y autolimitadas. La fisura anal también se acompaña de dolor, dolor al defecar y dolor post defecar y es harto dolor. Las angiodisplasias tienden a tener una presentación similar a la hemorragia diverticular, en el sentido de que es episódica, autolimitada y también se pueden presentar con un sangrado crónico, con una anemia ferropénica. Y el cáncer colorectal generalmente sea mayor de 60 años, cambios de patrón defecatorio, van a tener o no antecedentes familiares. Si está avanzada también puede haber un síndrome consuntivo, una anemia ferropénica como único hallazgo, etc. En cuanto al manejo inicial, lo primero partir por la anamnesis del examen físico, aquí buscando episodios previos de hemorragia. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir más adelante, por ejemplo, para calcular el riesgo para hospitalizar o manejo ambulatorio que con el Oakland Score, que voy a hablar más adelante. Patologías previas que pueden orientar causas de sangrado y comorbilidades que pueden influir. También siempre hacer una anamnesis completa porque recordar que con la clínica se orienta mucho la etiología. En el examen físico es importante destacar también que una hipovolemia leve a moderada va a generar solamente en los signos vitales taquicardia. Cuando hay una pérdida del 15% de la volemia va a presentar hipotensión ortostática y cuando es del 40% una hipotensión en supino. También tenemos el laboratorio de rutina que va a ser el hemograma. El hemograma nos sirve principalmente para ver si cómo está la hemoglobina, para ver si hay anemia.
Recordar, ¿cierto?, que las primeras horas el hemograma puede estar normal, no significa que no tenga anemia. Y si vemos una anemia ferropénica, que idealmente va a ser un sangrado crónico, y también sirve para evaluar, ¿cierto?, la necesidad de transfusión. También se describe en el estudio inicial la función renal. Pacientes con función renal normal no deberían tener, por ejemplo, un BUN-CREA elevado. Los tiempos de coagulación, el grupo y el RH, y también poner un énfasis en la anamnesia de los medicamentos, especialmente los AINES, los anticoagulantes y los antiagregantes, ¿cierto?, que van a poder perpetuar la causa del sangrado. El score Oakland es un score que se diseñó para el riesgo, para definir si es que existe un manejo ambulatorio o un manejo hospitalizado. El score Oakland se calcula con toda la tablita que le puse ahí, que está la edad, el sexo, las hospitalizaciones previas por hemorragia digestiva, los hallazgos al tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión y la hemoglobina. Generalmente un score de 8 o menos se puede ir tranquilo para la casa con manejo ambulatorio. En el 95% de los casos no va a pasar nada. Y un score mayor a 8 es un alto riesgo, entonces hay que manejarlo hospitalizado. Este es el score más validado, igual existen hartos otros, pero este es el más validado. Y recordar que solamente un score que solo sirve para guiar la decisión clínica, pero es cierto que no reemplazan el juicio clínico, hay que evaluar caso a caso. Aquí puse una diapositiva acerca de qué hacer con los medicamentos, con las coagulopatías. Si es que es un usuario de antagonistas de la vitamina K, el manejo va a depender si es que está afectando la hemodinamia, la severidad del sangrado y los parámetros, ¿cierto? Un sangrado menor que se puede manejar ambulatorio, por ejemplo, con un Oakland menor a 8, puede continuar los anticoagulantes. No es necesario suspenderlos. Un sangrado que requiere hospitalización generalmente tiene que ser retenidos e idealmente iniciarlos 72, 7 días, 70 horas, 7 días. Igual dependiendo del riesgo tromboembólico. Si es que una hemorragia digestiva baja se hospitaliza y está inestable o tiene un sangrado severo, o el INR está mayor a 2,5, se recomienda revertir la coagulopatía con la vitamina K y el complejo protrombina. Los DOAC es lo mismo que les repetí antes, lo único que cambia es que acá se revierte con un agente específico, sin embargo, esto no tiene tanta evidencia y estos agentes específicos están poco disponibles, que son el idarucizumab y el andexanet. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, la aspirina generalmente se recomienda no suspenderla, siempre que se use en prevención secundaria, ¿cierto?, que es la indicación de la aspirina. Sin embargo, la descontinuación temporaria se puede considerar en pacientes con hemorragia severa o activa, recordando que la vida de la plaqueta inhibida va a estar 5 días, entonces quizás no tiene mucho sentido suspenderla. Y si es que tiene una doble antiagregación, se recomienda mantener la aspirina y suspender el otro, el clopidogrel. En cuanto a la resucitación y las transfusiones, la resucitación con cristaloides va a ser el objetivo de normalizar la presión, la frecuencia cardíaca, y esto se hace antes que cualquier intervención. Frente a un sangrado activo, en manera inestable, le damos cristaloides. 500 ml de suero fisiológico Ringer en 30 minutos, un bolito. Las transfusiones se recomiendan en pacientes con hemodinamia estable sin signo de shock, que se manejen con restrictiva, es decir, hemoglobina menor a 7 se transfunde, y si tiene una preexistencia, idealmente 8 o 9. Las plaquetas, por otro lado, se transfunden si es que son menores a 30 minutos. La colonoscopía, pasando ya a los test, es test de elección en pacientes con hemorragia digestiva alta, esto porque va a permitir el diagnóstico y muchas veces la etiología específica en el 45-90% de los pacientes. ¿En qué tiempo se hace? No hay mucha diferencia entre hacerla urgente y electiva en términos de readmisión hospitalaria, resangrado, etc. Incluso se dice que se puede hacer entre las 24 y las 96 horas sin ni siquiera aumentar la tasa de eventos adversos, contrastándolo con, por ejemplo, con la EDA de la hemorragia digestiva alta, que se hace entre las 12 y 24 horas. Esta no. La colonoscopia se debe hacer con una preparación oral siempre. Se hace con PEG. La angiotac es el examen de elección frente a una hemodinamia inestable. Eso tiene que quedar súper claro. Las ventajas es que es una imagen rápida, que no requiere, ¿cierto?, la preparación intestinal que requiere la colonoscopia, permite identificar la localización del sangrado. La desventaja es que usa radiación y contraste. Si es que el paciente no está con sangrado activo, puede salir negativa, y esta tampoco es terapéutica, solamente para ver la localización del sangrado. Entonces, como les dije, pacientes con inestabilidad hemodinámica, se hace una angiotac. Requiere un sangrado de 0,3-0,5 cc minutos, pero tiene una alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es como del 80% y la especificidad del 92%.
como les dije, no es terapéutica. La angiografía también requiere un sangrado activo de 0,5 cc minutos. Esta sí es terapéutica. Idealmente se realiza posterior al angiotac, ¿cierto? En un paciente que viene inestable, le hicimos el angiotac, después le hacemos la angiografía. ¿Esto para qué? Porque con la angiografía le vamos a hacer una embolización del vaso que está sangrando. Y es súper buena para controlar el sangrado. En un 97% de los casos se puede controlar. Las desventajas que tiene, también tiene riesgo de nefropatía por contraste, y lo otro es que un porcentaje pequeño puede causar una isquemia mesentérica. El manejo quirúrgico es la última opción. Se va a usar en pacientes que aún no se logra identificar el sangrado después de todo lo anterior. También en pacientes como con inestabilidad hemodinámica persistente, o pacientes que no pueden ser tratados de manera endoscópica o radiológica, etc. Y las cirugías que se hacen acá son resecciones segmentarias dirigidas del segmento afectado, hemicolectomía, etc. En cuanto al tratamiento endoscópico específico que se hace en la colonoscopia, la hemorragia diverticular se usan los hemoclips. La ligadura con bandas también están validadas, sin embargo se usa el hemoclip. Cuando hay una angiectasia o una angiodisplasia, y también en la mayoría de las etiologías vasculares, el argonplasma, que recordar que es una terapia térmica y no es de contacto. Ahora, ¿qué pasa si no encuentro una fuente de sangrado en la colonoscopia? Hay que recordar que pacientes con hemorragia digestiva alta masiva se pueden presentar con hematoquesia y hasta un 15%, no un valor bajo. Entonces, frente a estos casos, no encuentro nada. Lo que hay que hacer es evaluar la probabilidad pretest de tener una hemorragia digestiva alta. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, si tiene historia de úlcera péptica, si es que tiene cirrosis descompensada, si la relación buncrea está mayor a 30, etcétera. Hacemos la endoscopia digestiva alta. Hay otras técnicas que no las mencioné, por ejemplo, la gamografía con leucocitos marcados, que también requiere un sangrado activo, generalmente tiene un mal rendimiento. Entonces no se recomienda hacer esa técnica. Aquí dejé en el esquema, ¿cierto? Considerar un sangrado digestivo alto, siempre que sea masiva y con la probabilidad pretest alta de una hemorragia digestiva alta. Listo, muchas gracias. Estoy esperando el aplauso. No. Ya. Preguntas. Dimitri levantó la mano. Está bien concreto, ¿ah? Está bien al grano, bien al callo el asunto. ¿Ya? Vamos, preguntas. Emilia Rodrigo, Dimitre, Vicente Olmedo. Vamos, vamos, ustedes pueden. Yo tengo una pregunta. Dale. Como, ¿por qué entonces el sangrado agudo no reflejaría como una enfermedad? No la vemos, ponga su cámara. ¿Ahí sí me ven? Sí. A ver. ¿Hola? ¿Dale? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Ya, Ya. haga su pregunta. ¿Por qué el sangrado agudo entonces no reflejaría